tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a este Yo Libremente Opino de este febrero 10 de 2014. A todos les damos la más cordial bienvenida. Ya están aquí nuestros analistas ciudadanos, Ulises y Marta, con quien vamos a platicar de dos temas muy interesantes. Vámonos con el primero. Bueno, el primero viene prácticamente desde mi punto de vista, viene a reafirmar lo que he venido yo, pues ahora sí que, pues más que nada cuestionando, porque como yo les digo, uno no tiene la verdad absoluta, uno siempre debe de preguntar, debe uno de cuestionarse y no simplemente recibir las cosas como se lo presenten, sea quien sea. Y bueno, pues yo desde un principio he cuestionado mucho esto de las autodefensas a raíz de su financiamiento, armamento, lo que sabemos. También aquí en Yo Libremente Opino, nuestros analistas han señalado puntualmente que bueno, que se suele confundir mucho lo que es las autodefensas con las policías comunitarios. La gran diferencia, bueno, los policías comunitarios ya tienen tiempo llevando una labor en cuestión de defender en sus comunidades, defender el medio ambiente, defender pues ahora sí que una defensa que lleva años defendiendo recursos naturales, defendiendo pues brindando seguridad a su comunidad, o sea, ¿qué se entiende? Un actuar integral de defensa comunitaria, que es muy distinto al asunto de las autodefensas, que básicamente, pues ya hemos planteado temas sobre esto. Pero creo que la toma de Apatzingán, salvo también la mejor opinión de nuestros analistas que ahorita nos van a comentar, yo creo que la toma de Apatzingán viene a dejar más que en claro todo un atole con el dedo que tiene esto. De manera muy burda, yo ya esto que ocurrió en Apatzingán me viene a demostrar no solamente indicios, por decirlo así, de infiltraciones y todo eso que hemos planteado, de grupos de los templarios y todo esto, aparte del financiamiento que no se sabe ni de dónde, pero que ya se han barajado temas al respecto, pero es muy burdo lo que ocurrió en Apatzingán. ¿Cómo es posible que se pretenda dar un atole con el dedo, vaya, y ni siquiera bien hecho, cuando plantean el asunto de que a las afueras de Apatzingán le escucharon por sus radios los comunitarios la amenaza, según de los templarios, contra gente inocente, una amenaza que iba dirigida al ejército, que inmediatamente vienen las preguntas, pero a Dios dar, ¿no? ¿Qué acaso tendrán las autodefensas, las frecuencias del ejército o las frecuencias de los templarios, o cómo pueden recibir ese mensaje? Pero el mensaje que fue presentado, el audio que fue presentado de esa amenaza, fue presentado en la jornada, claramente se escucha más bien de estudio y no a las afueras de ningún lado. No se necesita ni siquiera ser experto en audio para darse cuenta de que eso no está, de que esa grabación no se hizo a las afueras de Apatzingán, como según dijeron las autodefensas que habían recibido ese mensaje. Pero no obstante eso, ya después le echaron de su cosecha, porque en el mensaje únicamente se planteaba, o por lo menos así lo escuché yo, también está aquí a lo que nos digan nuestros analistas, pues se planteaba esto de la amenaza si no frenaban el avance de los comunitarios. Caramba, quien está llevando los cateos una vez que llegaron a Apatzingán es el gobierno federal, y ahora resulta que a quien se le teme es a los comunitarios por parte de los templarios. Es impresionantemente burdo esto, pero además le echan hasta de su, como dice por ahí, le echan hasta de su cosecha ¿cómo se llama? A las autodefensas, porque en el audio yo no escuché que se hablara de hacer atentados y cosas así, que ya después ellos dijeron que las amenazas iban en ese sentido. ¿Qué se entiende? Ante de veras un cumplimiento, ¿no? Lo que suele hacer, por ejemplo, el gobierno, pues es aventar el atole con el dedo, y ahora vemos eso por parte de las autodefensas, ¿no? Fíjense, se estuvo hablando de que iban a ir y que iban a tomar y que iban a llegar a Apatzingán. Pues obviamente cuando llegaron ya lo único que agarraron fue ahí a un hermano de un líder templario, del tal Quique Plancarte, a un hermano, cuando estaban diciendo desde días antes, se estaba diciendo que era bastión, que era el bastión de los templarios. Pues a lo mejor sí,
A lo mejor sí, eso no lo pongo en duda. Pero pues si se la pasan casi como diciéndoles, sí voy, ahí te voy, mira, ya voy a llegar, pues obviamente que cuando lleguen ya se fueron. Es tan burdo esto que da, bueno, ya no nomás es cuestión de las dudas que genera, sino el coraje que da esto. Los verdaderos temas importantes de este asunto radica mucho en el tema de las minas transnacionales ahí. Ese es un tema que de veras debe de fijar la atención de los ciudadanos y es de lo que menos se plantea. ¿Qué onda? ¿Por qué esas mineras transnacionales que en vez de buscar la seguridad, por ejemplo, por parte del gobierno, ya que están aquí, precisamente están en Michoacán? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues están lucrando con la riqueza minera de Michoacán. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué agarrar y, por ejemplo, primero incluso pagarle a templarios y luego autodefensas y no como se debiera de hacer? Eso es lo que son las preguntas que deben de plantearse uno y no simplemente recibir como muchos con olas al viento, por ejemplo, cuando salen con esta toma de Apatzingán, que como vemos vuelve a sumarse aquello de muchas tomas, pero prácticamente nada de líderes templarios, O sea, mucho ruido y pocas nueces de nuevo por parte de estos grupos llamados autodefensas, que lo peor de todo, y también lo pongo ahí en la mesa, es que bien dice por ahí que el mal ejemplo cunde, ¿no? Que ahora ya están saliendo autodefensas en Guerrero y que ya están saliendo autodefensas en no sé qué lugar, pero el verdadero ejemplo de las autodefensas, de autodefensa ciudadana, que debemos seguir los mexicanos, y lo planteé en el tiradero del bote, más bien no lo puse yo, lo puso el doctor Esladoña, fue esa autodefensa que es la vía de no comprarle a los grandes consorcios para demostrar que el pueblo es el que manda en un país. Esto es lo que el tipo de autodefensa que podríamos decir está llevando a cabo Argentina, el pueblo argentino, para evitar a lo que se le viene llamando un golpe económico a un gobierno como el de Cristina Fernández, que sí le está cumpliendo al pueblo. Ese tipo de autodefensa es el que sí debe de estar más que resaltado, subrayado, entrecomillado, y es el tipo de ejemplo que deberíamos seguir los ciudadanos, en vez, desde mi punto de vista, de seguir este tipo de faramayas, que como vemos, para lo que van, es simplemente desde mi punto de vista, pues para quedar allí, simplemente grupos armados, que ya están claramente, pues ya hasta hicieron pacto, ¿no? Según decían que no, pero ahora ya hasta forman parte del mismo gobierno. ¿Qué les parece? Primero no confiaban en el gobierno, ¿verdad? Bueno, claro, que hemos de recordar al señor, ¿cómo se llama? Mireles, que se dejó transportar por la Policía Federal. Otro detalle muy importante, ya nomás para que ya nos den su opinión. También hemos de ver que desde tantitito antes de que se firmara el dichoso pacto con el gobierno, ya las autodefensas ya no decían lo que decían al principio, Al principio decían que habían surgido ante el incumplimiento en materia de garantizar la seguridad de los ciudadanos por parte del gobierno. Ya prácticamente ya de eso, las propias autodefensas ya no dicen ni pío. Así que, vámonos con el buen Ulises. Buenas noches. Sí, buenas noches, Bota, buenas noches, Marta, y buenas noches al público. En efecto, estamos ya ante un momento culminante, digamos, de toda esta estrategia que se ha venido siguiendo por parte del gobierno federal, utilizando estos movimientos que, remarcar que todavía también tienen mucho que ver con una contrainsurgencia, que como ya lo habíamos estado marcando aquí, ¿no? En Guerrero se ha estado tratando de sabotear a policías comunitarias porque hay otras organizaciones que tienen que ver con las debidas diferencias marcadas que tú ya referiste al principio, Bote, que hay entre las autodefensas y las policías y guardas comunitarias. Ya hay algunas zonas grises, ¿no? Yo creo que aquí se trata de dos estrategias, ¿no? Por un lado, a largo plazo, ¿no? Si las policías comunitarias y guardas comunitarias, que son movimientos que resultan más peligrosos y que resultan más amenazantes para el orden establecido, por ejemplo, en Guerrero y parte de Michoacán, ¿no? Siguen creciendo y se van transformando en algún tipo de insurgencia
armada que ya involucre otros temas y que ya incluso se expanda o rebase los límites de la propia autoprotección cultural, como tú decías, integral, autocultural, étnica, rural, ecológica, todo este planteamiento que tienen y estos modelos que tienen de rotatividad, que son diferentes a los sistemas de poder vertical en donde hay un liderazgo central alrededor del cual gira todo y una estructura jerárquica, ¿no? Todos estos modelos de organización pues resultan bastante incómodos, resultan bastante amenazantes, son modelos que el gobierno no quiere que se sepa que existen, porque consisten en modelos de organización, ¿no? Cercanos incluso a lo que aquí se conocería, vaya, las etnias y los pueblos originarios ni siquiera necesitan el término democracia, ¿no? Pero bueno, se han acercado a que lo que aquí se conoce como democracia participativa, que es lo que estuvimos platicando en el programa especial acerca de la democracia, ¿no? Y que todavía, pues a ver si luego hacemos otro. Y entonces al gobierno federal le interesa que estos modelos comunitarios, ¿no? Que incluso pues plantean una organización de tipo armado para protegerse, por un lado que estos se extiendan ya, que se adquieran más movilidad y que ante el discurso y el modelo, el origen que traen, el contenido que traen, por la forma en que surgieron, por la forma en que emergieron de los pueblos comunitarios estas etnias, pues son modelos que sí son mal ejemplo. Es decir, estos sí serían en cuanto al gobierno general, como tú dices, un mal ejemplo. Mal ejemplo porque entonces, ¿no? La gente de las sociedades más urbanas que existen en México, por nosotros, ¿no? Urbanas, conurbanas, todos los que tienen acceso a medios de comunicación, pues estarían dando cuenta de alguna forma que hay grupos resistentes que escapan a la lógica del gobierno federal, que escapan a la lógica de esta estructura gubernamental opresiva, con apariencia de democracia, con apariencia de funcionamiento institucional, que de alguna manera nos está afectando pues, a las tres, mínimo a las 3/4 partes del país, con una disminución del nivel adquisitivo de las cosas que vamos a comentar, esperemos, en la segunda parte del programa. Y bueno, que exista gente que se autoorganice y que en realidad sí escape a las lógicas incluso del capitalismo como tal. O sea, ya déjate de la lógica de la inseguridad y que solamente presenten una resistencia, como en el caso de la comandante Nestora, que yo ya te había platicado aquí, presenten una resistencia contra y de una denuncia contra las autoridades corruptas a nivel municipal, a nivel local, a nivel regional, sino que también empiecen ya, a movilizarse, que presenten modelos de organización que no quiere el gobierno que se sepa que son capaces, porque a las autodefensas, Marta y Bote, se les quería dar una dimensión, y eso es parte de la confusión que yo creo que estaba programada en toda esta margallate, digamos así, mediático, que se formó de manera, yo creo, deliberada, ¿no? Una de las cosas que se quería es que se le diera la dimensión, o que la izquierda, y muchos cayeron, le diera la dimensión a las autodefensas de una auténtica resistencia ya casi insurgente, protorrevolucionaria, y un ejemplo de organización, ¿sí? O de autoorganización que transgrediera, que desafiara a través de la desobediencia civil e incluso de la adquisición del armamento, que desafiara los términos del gobierno, cuando en realidad no es así. Las autodefensas surgen ante la incapacidad, sobre todo de los gobiernos locales, es decir, en este caso del gobierno de Michoacán, que ha sido el más señalado por ellos. Ellos casi no reclaman al gobierno federal, al contrario, surgen pidiendo ayuda al gobierno federal y quieren negociar con el gobierno federal porque denuncian la incapacidad de las autoridades, pero en ningún momento se meten con un rollo discursivo que tenga que ver con la opresión, con la justicia social. Ellos tienen un statu quo, y muchos de los limoneros, aguacateros, empresarios, e incluso hasta transnacionales chinas, que de alguna forma tienen un juego ahí un poco contradictorio, pero a final de cuentas no tan difícil de entender, ¿no? Con esto de primero generar el crimen organizado y luego darle al gobierno federal la tarea de reprimir los excesos que este método luego pudiera haber tenido, ¿no?
Y bueno, este status quo, ellos no están en contra de que haya un sistema de mercado opresivo, muchos ni siquiera se plantean eso. Los líderes están perfectamente bien armados, mucho dinero, yo creo, o sea, vino por parte, o muchos recursos han de venir por parte del gobierno federal, muchos recursos también incluso pueden venir de pacto con otros grupos rivales, porque pues bueno, como algún día lo dije aquí a Mireles y a Estanislao Beltrán, que eran los jefes que en ese momento estaban en el ojo público mediático, ¿no? Sobre todo Estanislao Beltrán, que fue entrevistado, pues se negaba, fue entrevistado durante el cautiverio, entre comillas, digamos, durante la custodia en la que la tenían a Mireles la Policía Federal. Fue entrevistado y siempre dijo, vamos con los caballeros templarios, no nos importa nada más, hasta que digo Aristegui lo brilló y dijo, bueno, sí, también contra los cárteles de nueva generación, pero ¿por qué no quería hablar de los cárteles de Jalisco que están que están en guerra prácticamente con los de Michoacán y marcando límites? Es decir, también por ahí puede venir en el caso de las autodefensas armamento, es decir, son muchas vertientes, también muchas de las mineras transnacionales, sobre todo las chinas, pueden estar canalizando recursos ahí o todas juntas al mismo tiempo, es decir, hay que hacer matriciales, ¿no? Ver que cada uno de los casos puede tener diferentes vertientes y analizarlo de esa forma. Entonces, nada que ver con lo que la propia izquierda, que bueno, no nada más hay que ver las manipulaciones de la derecha, sino los errores de la izquierda. Es decir, también la izquierda, ¿no? Se creyó y muchos y todavía sostienen en las redes sociales, a pesar de la evidencia que tienen en contra, que no, que esto es una cuestión de falta de visión, que es una verdadera insurgencia, que es un ejemplo. No, al contrario, ese es un buen ejemplo para el gobierno, porque es un buen ejemplo de gente que quiere conservar el status quo en aras del individualismo, mate y bote y público, ¿no? En aras de yo quiero mi negocio y nada más me importo yo, y entonces si estos no pueden, entonces yo veo cómo le hago y yo surjo. Tiene que ver mucho con un pensamiento de derecha, a final de cuentas, esto que está detrás de las autodefensas como categoría de grupo armado alternativo o grupo armado al margen de lo institucional. Es decir, tiene que ver mucho con un pensamiento incluso reaccionario, como ya ha apuntado Marta en otros espacios, que tiene que ver con esto de decir justicia por propia mano, pero desde la defensa de la propiedad privada, y que el status quo en el resto del país continúa. A mí no me interesa, lo único es que yo conseguí, y si tu gobierno federal ya llamé tu atención e incluso me vas a ayudar, entonces lo acepto de plácemes, con tal de que yo permanezca obteniendo mis ganancias, lo cual, digamos, es un paso, y es un paso legítimo, digamos, o sea, cada quien tiene derecho a proteger su trabajo. El caso es que el quedarse en eso, ¿sí?, es precisamente lo que quiere poner de modelo el gobierno, es decir, un grupo que sale en defensa de sus propiedades, de sus bienes y de su bienestar individual, pero finalmente llama la atención y acepta la atención del gobierno y se termina incorporando. Ese es el modelo que quiere que se difunda, mientras que el modelo de las policías comunitarias, que ya incluso han sido bloqueadas, saboteadas durante mucho tiempo, todas estas organizaciones comunitarias que existen, sobre todo en Guerrero y también en parte de Michoacán, han estado siendo atosigadas, bloqueadas, se les tapan los caminos, se les ataca incluso por parte del ejército, porque esos son los ejemplos, los malos ejemplos en realidad, que no se quiere que sepan, y todo esto incluye a bloquearlo. La toma de Apatzingán, como tú dices, ya de plano 5,000 personas avanzando con una supuesta amenaza que nunca se cumplió hasta ahorita, digamos, hasta hoy lunes en la noche. Yo no he sabido, salvo que el público que nos está escuchando me pueda corregir, yo no he sabido, por ejemplo, de ningún Oxxo que fueron los atacados aquí en la zona, digamos, del Valle de México, o que rodea el Valle de México, fueron Hidalgo, Tlaxcala, si mal no me acuerdo, fueron atacados algunos Oxxos pretendiendo el efecto cucaracha, ¿no?, que dice el gobierno, ya están huyendo. Eso también se me hace muy extraño, ¿no? Pero no ha sucedido absolutamente nada de la amenaza. Sí, supuestamente se han atrapado algunos líderes, atraparon a este señor, el hermano del ¿cómo se llama? ¿Cómo habías dicho? De Quique Plancarte. De Quique Plancarte, y sí han caído ahí algunos otros líderes, muchos de ellos sin siquiera un balazo. Como en aquella serie que tenía Televisa de la de no sé qué, del equipo, en donde nada más le tocan a la puerta, casi están dando la versión de que en esa serie le tocaban a la puerta a un narcotraficante y así lo agarraban, ¿no? Y casi están diciendo que muchas de las detenciones han sido así. En fin,
que se tiene en este escenario, es muy importante resaltar que la toma de Apatzingán es simbólica porque es la capital de los caballeros templarios y entonces es simbólica en el sentido de que el impacto mediático, el capital simbólico que tiene esto es mandarle la señal a la sociedad de que si va a intentar hacer algo tiene que hacerlo todavía debajo del dominio de las fuerzas federales y en diálogo con ese sistema y con esas fuerzas institucionales que hasta ahorita han fallado sistemáticamente al pueblo en casi su totalidad y han respondido de manera genial a un 1% que concentra la riqueza, los recursos y a ellos nos tenemos que entregar. Y ven, ya tomamos a la capital de los caballeros templarios. ¿Qué hay de Tamaulipas? ¿Qué hay de Veracruz, en donde los periodistas casi no pueden vivir? ¿Qué hay de la violencia en Chiapas? También se está olvidando que hay muchísimos muertos en muchos otros estados del país. ¿Y ahí qué se va a hacer? Bueno, aquí se está dando el ejemplo que se quiere para todos lados. Es decir, el gobierno federal es tan bueno, tan magnánimo, tan democrático, tan considerado, tan tolerante, tan incluyente, tan transparente, que incluso estos esfuerzos de gente que lo le importa es seguir ganando el billete, ¿sí?, que eso es para lo que sirve esta sociedad, porque ese es el mensaje también, se termina entregando como se debe a la institucionalidad, a esas instituciones que tienen al resto del país jodido, mientras que estos, los reales ejemplos, que era lo que se quería y lo veníamos diciendo desde el principio aquí, los reales ejemplos de organizaciones de pueblos originarios que sí a ojos de la sociedad serían algo tremendamente subversivo. Es decir, estos cuates sí se están organizando, no están en la lógica ni siquiera del capitalismo, porque también se están levantando contra el ataque ecológico, en defensa de sus propios ejidos, en defensa de lo que viene con la reforma, con la nueva reforma agraria que propone Peña Nieto, y conscientes también de las mineras y de todas estas lógicas capitalistas que vienen arrasando, y estas lógicas capitalistas no son criticadas por las autodefensas. La toma de Apatzingán es un mensaje a la sociedad, aunque sí, los vamos a permitir que si quieren defender lo suyo, pero al final agáchense, aguas, porque vean lo que está pasando en Bosnia, ¿sí? Cuando nos llegan a colgar el vasito, que ya lo están logrando, y eso es el segundo tema, ya no van a ser las cosas tan fáciles. Yo creo que están haciendo un colchoncito ideológico para decir, hey, aguas, cualquiera que sea la vía de descontento que tomen, deben de desahogarla aquí, mientras que los otros, que en realidad son los que no se quiere que sepan ni que existen, ¿no?, son a los cuales se les está cortando, se les está excluyendo de los medios de comunicación y solamente exponiendo una única fórmula, que es la que el gobierno nos quiere vender, Oti y Marta. Ya nomás comento rapidito que incluso Andrés Manuel López Obrador habló de que es grave obstaculizar la labor de policías comunitarios en Guerrero. Sí, o sea, sí, fíjate sí. Que aquí yo lo que veo, por ejemplo, entre paréntesis, va más rápido. Esto, por ejemplo, vemos las autodefensas que básicamente pues son un grupo que surge a raíz del tema del narcotráfico, y la diferencia entre las policías comunitarias pues radica en que ellos, como lo venía planteando, ellos hacen una labor de defensa integral, o sea, enfocados a la idea de que todo lo que daña a la comunidad, a los ciudadanos, todo lo vamos a defender. Y en cambio en las autodefensas no, en las autodefensas básicamente el tema conveniente hasta el momento, porque eso sí, no podemos dejar de subrayar, sobre todo en el caso de Calderón, que todo esto de combatir al narco fue algo muy conveniente en el cual se mantuvo a la sociedad con ese atole con el dedo durante todo el sexenio anterior. Mientras en lo que de veras le afecta a los ciudadanos de manera directa, pues se siguió manteniendo, se siguieron encareciendo las cosas, siguió el desempleo, siguió la misma política económica depredadora, empobrecedora de la mayoría de los mexicanos, pero el tema central de todo fue el combate al crimen organizado, que surgen estos grupos de autodefensa, otra más, ¿no? Surgen justamente en un solo tema, con una sola idea, que a la mera hora de los balazos tampoco cumplieron, tampoco. Ahora resulta que ya, y esto no lo subrayan, ahora resulta que las autodefensas ellos mismos han dicho de que le han tenido que decir al ejército dónde están los templarios para que los capturen. Entonces, ¿qué onda con ellos? Están fuertemente armados y no son para hacer las capturas que ellos mismos tanto cacarean, tanto piden, y a la mera hora ni ellos, ni el gobierno, ni las Fuerzas Armadas lo hacen. Esto es interesante también. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote, buenas noches, Ulises, buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues sí, cada vez surgen más datos que no es posible evadir, omitir,
en aras de la necesidad que todos tenemos de una resistencia, de un brote que ya haga cambiar las cosas, y que yo creo que por ahí van muchos de la izquierda que apoyan y sin ver apoyan indiscriminadamente tanto a las policías comunitarias como a las autodefensas, y tratar de hacer un análisis fino que permita distinguir las diferentes situaciones que sean, los diferentes fenómenos. Y también como señalan otras personas que dicen que pues muchos nada más hablamos porque académicos o nosotros de los medios alternativos o gente que no está ahí hablamos porque no estamos sufriendo lo que está sucediendo ahí, no nos han matado a nadie ni nada. Yo entiendo su dolor, entiendo todas sus situaciones, pero no creo que... Esto eran mucho las razones que aducía Felipe Calderón para iniciar esta guerra, que no tiene ninguna razón. Yo creo que si en el momento no estamos sufriendo, y un análisis necesita un poco de distancia, porque yo entiendo que si ahorita nos matan a alguien, nos lo asesinan y nos preguntan si aceptamos la pena de muerte, nuestra reacción inmediata va a ser que sí, pero si no nos distanciamos y no tratamos de superar esta cuestión emocional, este dolor inmediato, lo que va a hacer es que todos entonces nos va a invadir toda esta situación, y entonces vamos a acabar muertos todos, porque va a ser una venganza sin fin, un ojo por ojo, diente por diente, hasta que todos acabemos no solo ciegos, sino muertos. Entonces creo que sí se requiere una distancia, y no solamente las personas o los académicos o lo que dijo uno de los parte de las autodefensas, un miembro de las autodefensas, que todos esos pirurris que están en sus castillos, en sus cosas, son los que están diciendo que están recibiendo, que no son legítimos y que se están recibiendo ayuda del gobierno, o que se van a desviar en su labor. Pues no lo dicen esas personas nada más, lo dicen. He visto ya declaraciones de guerrilleros del EPR, que yo no creo que estén en ningún castillo, que se han enfrentado al gobierno y a todo tipo de vicisitudes muy graves, a policías comunitarios de la región purépecha, la región que no sale en los medios, la que no tiene contacto con el gobierno ni apoyo de ellos, de expertos y de gente que ha vivido toda esta cuestión de las autodefensas en Guatemala, en Perú, en Colombia. Dicen que tomemos en cuenta las experiencias que han sido terribles, nefastas, y tampoco creo que sean personas que nada más están en su castillo, o que sean pirruris, como lo señalan de esta manera estos miembros de las autodefensas. Lo han dicho expertos, lo han dicho muchas personas, y es interesante que lo diga AMLO, no porque yo sea una incondicional de AMLO, no es eso. Podemos criticarlo de lo que sea AMLO, de lo que quieran, pero cuando él habla de un tema en específico, cuando da una declaración de esta envergadura, casi siempre, o más bien, sí, casi siempre, yo creo que el 99% de las veces tiene razón. Y no solo dijo este trato distinto entre las policías comunitarias de Guerrero y lo que está sucediendo con las autodefensas de Michoacán, sino también señaló que fueron creadas por el gobierno federal de la mano con el Naranjo, el militar de Colombia. Entonces, bueno, y también está otro dato, el silencio del EZLN de no apoyo a las autodefensas hasta ahora es sugestivo. Entonces hay muchas situaciones, y vemos quiénes apoyan a estas personas. Vi una entrevista con ese, como yo lo había señalado, ya lo sacó Proceso, yo lo habíamos señalado, creo que en este mismo programa de Yo Libremente Opino, o en alguna otra parte, por qué se apoyaban aquí los de izquierda a estas autodefensas, cuando son exactamente muy parecidas a lo que hizo el alcalde panista, ¿cómo se llama? Mauricio Fernández Garza, en el municipio más próspero del país, San Pedro García. Y sí, llevó a cabo, lo entrevistaron en Proceso, y habla que disminuyó la delincuencia, habla y apoya mucho lo que está pasando en Michoacán. Dice que si los alcaldes no tienen recursos para contratar policías, bienvenidos sean los ciudadanos mientras estén dentro de parámetros y se hallen controlados. ¿Por qué no va a tener presupuesto? ¿Por qué no van a tener los presupuestos a los alcaldes de seguridad? Me pregunto yo. ¿Y por qué tiene que usar el gobierno a los civiles para hacer su labor? El presupuesto en seguridad desde hace 10 años es el más alto que se ha llevado, que se ha utilizado, que se ha asignado en México. ¿Y por qué no van a tener dinero? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Para qué se utiliza ese dinero? Eso es es necesario responderlo. Y dice que mientras hayan en control, pues bueno, que mientras se controlen, pues este señor
reconoció que pedía a los propietarios de antros en San Pedro una cuota, nunca dijo qué hacía con ese dinero, qué control entonces. El alcalde tampoco explicó cómo trabajaba su equipo de limpieza que sacaba la escoria de los giros negros, nunca explicó cómo trabajaban sus muchachos. Solo señaló que si detectaba una persona indeseable era invitada cordialmente a dejar el municipio o a pagar las consecuencias y a pagarlas así, de tal manera, ¿qué consecuencias? ¿Cómo lo pagaban? ¿Y quiénes eran las personas? ¿Por qué? ¿Quiénes eran ellos para juzgar quiénes debían salir de ese municipio? Salir así, esto hicieron, o de plano los desaparecieron sin que supiéramos nada. Dicen que sus métodos alternos para pacificar su ciudad fue apercibido por la Secretaría de Gobernación. Nunca les hizo caso. Él siguió con esos reclamos, nunca los escuchó y siguió en lo suyo. Imaginemos a este hombre, supongamos que tiene cierta autoridad o cierto control por haber sido alcalde, pues no lo tuvo. Imaginemos ahora todos estos que tampoco lo van a tener. El acuerdo que firmaron es muy opaco para convertirlos no sé, rurales, policías rurales, o no recuerdo el nombre que le hicieron. No, dicen que registren sus armas, pero no dicen cuánto tiempo se van a quedar con ellas. No dicen cómo van a operar, qué van a hacer, dentro de qué marco. Esos acuerdos o esas leyes que ya estamos, acuerdos o leyes según el documento que sea, que ya estamos muy acostumbrados, que dejan toda la opacidad y que al final para que se pueda hacer lo que se le dé la gana. Y como se señala, el armamento que tienen no está previsto en la ley el aprobado en la ley de armas federal de armas de fuego y explosivos. Se requiere permiso para aportar armas, pero las que traen ellos ni siquiera están contempladas aquí y no les va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Solo por el hecho de decir que es por defenderse y que son muy valientes, entonces todos podemos hacer lo mismo y portar esas armas de ese calibre y nadie nos va a hacer nada con la razón de que nosotros necesitamos defendernos, porque pues al final, como dices, todo el país está muy grave. 500 restos humanos en Coahuila que encontraron, y pues que en todas estas partes, en Tamaulipas, hasta por el pollo, por los vendedores de pollo, tienen que pagar derecho de piso, y allá ya no se dice nada. Y en Chiapas, como bien señaló también Ulises, acaban 2 personas que no tienen nada que ver con el narcotráfico, un poblado donde no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con el crimen organizado. Atropellaron a un niño y los lincharon de inmediato estos 2 personas, al pasajero que ni siquiera estaba manejando. El niño no murió, tiene lesiones, les exigieron una cantidad en ese momento para los daños. Ellos les dijeron, es que no tenemos ahorita ese dinero. Los lincharon, los mataron. No son de crimen, son personas que se estaban en legítima defensa porque no creen en las instituciones. A esos excesos se puede llegar porque todos sus seres, no estos los caballeros templarios o los zetas, cuando según el enemigo en turno, no son extraterrestres ni son gente demoníaca, son seres humanos que por alguna razón están en esa situación, y los que están en las autodefensas también son seres humanos que en cualquier momento les puede salir de control. De hecho ya hay denuncias donde señalan que han secuestrado a gente que no tiene nada que ver, que han hecho también destrozos. Es lógico, o sea, con ese poder, esas armas tan impresionantes que tienen, y de muchas preguntas y sin control, además la legitimación que se les está dando y el trastocamiento de todo tipo de valores éticos, legales, pues es muy grave. Y llama la atención que no solamente, como ustedes señalan, no se toca todo el sistema económico. Dentro del mismo ámbito de seguridad, gente de Michoacán, familiares de activistas de derechos humanos desaparecidos, hablan de por qué no las autodefensas le echan la culpa dicen que el enemigo es el enemigo del gobierno, los templarios. Nada más uno de ellos, los templarios, los otros no. Pero no hablan de todas las ejecuciones extrajudiciales de los militares, de los policías federales, las desapariciones forzadas, toda esta situación no hacen, porque ellos también, en todas las violaciones de derechos humanos son miles y miles, y muchos de estos muertos no han sido nada más por parte del narcotráfico, sino también por parte del Estado, con los militares y los policías federales y locales. ¿Por qué contra ellos no se va? Y al contrario, todos están en la misma todos van solamente contra los templarios, que son el enemigo.
Y dos datos más que quiero señalar. Encuentro de uno de los lugartenientes del cártel de los Valencia con Alfredo Castillo, que es parte de las autodefensas, todos los antecedentes criminales, y les preguntas en la jornada, se le entrevistó a varios de los autodefensas, dice que sí ya sabían sus antecedentes, ya lo saben. ¿Y por qué ahí no? ¿Por qué esos cárteles sí están protegidos? Siguen surgiendo todas esas preguntas que desde el principio nos las hemos hecho. Y otro caso, en la revista Contralínea se habla de algo también, pues bueno, que sí es para ponerse a pensar, porque se señala que ¿por qué hay parecería autodefensas cristeras? ¿Por qué tantos obispos y la jerarquía católica de ahí de Michoacán está poniéndose del lado de unos y diciendo que está bien la estrategia armada, que lleguen con todos su arsenal? Y cuando hay una guerra hay dos oponentes, porque cuando defienden la vida a ultranza en contra de las mujeres que van a abortar o en otro tipo de circunstancias, ahí defienden la vida, y aquí no les importa, no vale, porque pues está muy bien que se armen y que maten o que se defiendan, está muy bien, se mate a quien se mate y pues se lesione a quien se lesione, y siempre, claro, ese es el problema, parapetándose en ese derecho legítimo de defensa que todos tenemos, en la valentía, en qué bueno que se enfrentan, y pues bueno, así poco a poco hasta que todo esto sea una guerra civil y ya no se sepa ni quién es quién, ni por qué, ni las razones, solo pues mátenlos y ya, porque me están agrediendo, o los mato yo y ya. Y sí es cierto lo que dices, porque aparte, bueno, no se trata de obispos como por ejemplo como Solalinde o como los que han estado detrás de parte de la teología de la liberación en muchísimos movimientos subversivos a lo largo y ancho de América Latina y en otros lugares, sobre todo en América Latina, que es la que tiene esta corriente subversiva de teología, ¿no? Una corriente de izquierda que no tiene nada que ver con el clero conservador de Roma y de sus sucursales en todos los países, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. Y no, parece que aquí los sacerdotes involucrados, por ejemplo el padre Goyo, tiene un discurso más bien de defensa de la propiedad, ¿no? Es esa de la ideología que maneja, y sí tienes razón, porque incluso entraron con sus camisas nuevas y todo, o sea, como decían mucha gente en Twitter que obviamente se da cuenta, ¿no? Y muchas personas seguramente fuera de Twitter también, parecía toda una parada, es decir, en el sentido de desfile, parecía toda una espectáculo mediático construido, y muchas de las playeras que traían de estos grupos, porque las alcancé a ver en algunos videos, si mal no me acuerdo, a lo mejor, pero yo casi estoy seguro de que vi que unos decían Cristos o se llamaban Cristos. Ajá, ¿no? Sí, de las fotos. Es una de las fotos presentadas fue en la jornada, precisamente la noticia de la toma de Apatzingán, precisamente viene. Bueno, pues sí dice Cristos, ¿no? Sí dice Cristos, y creo que de uno es el padre, precisamente, algo así, ¿no? Ajá. Entonces esas reminiscencias cristeras también tienen ¿cómo se llama? Pues tienen connotaciones y resonancias bastante siniestras, ¿no? Quisiera nada más de ese artículo, Bote, nada más agregar, bueno, leerlo textual para que se note lo que estoy diciendo. Dice el articulista Edgar González Ruiz, quien es un columnista que se ha dedicado mucho a la historia, a la trayectoria histórica de los grupos de derecha y ultraderecha en México. Y él habla de esto, en el artículo de esta semana habla de Michoacán, autodefensas cristeras, y dice: las armas, obispo paramilitar, cura cristero, las armas sirven para matar, y quienes encabezan grupos armados que operan al margen de la ley frecuentemente exhiben una historia de crímenes y buscan perpetuar la violencia. Por ello es absurda la manera en que el obispo de Zamora y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Javier Navarro, ha defendido la actuación de las autodefensas, pues según él son capaces de combatir a los denominados caballeros templarios sin una gota de sangre. Al parecer, jerarcas como Navarro quisieran promover en México una situación como la imperante en Colombia y en otros países, donde han existido grupos paramilitares donde la iglesia interviene en la vida militar y política. Según el belicoso obispo, al llegar a la cabecera de Tancítaro,
cosa admirable, lo cita textual al belicoso obispo. Las autodefensas sacaron a los templarios, no hubo un solo disparo, ni una gota de sangre, y en 2 veces no ha habido ni extorsión, ni secuestros, ni muertos. Empero, en algunos medios de comunicación y en páginas de internet se han destacado aspectos menos loables de las autodefensas, que según la versión de ese prelado se comportan de manera tan angelical. Acusan a autodefensas de secuestrar esposo de síndica, y pone el enlace de la nota. Estuvo preso por narco, líder de autodefensas, otro enlace. Autodefensas toman casa del líder templario. La toman así porque se la toca y dijeron que es el líder templario. Las demás autodefensas, membrete, que en Colombia usan también los grupos militares, desatan la violencia y usurpan funciones de las autoridades. Y bueno, así habla también del obispo de Apatzingán, ese que también tuvo Miguel Patiño Velázquez, que tiene tanto foro también, y que es otro ardiente defensor de las autodefensas, de tal suerte que se ha opuesto a que el ejército las desarme, a la vez que con hipocresía exhorta a los fieles a orar por la paz, en ese estado tan castigado por el flagelo de la violencia absurda y fratricida. Sin embargo, personajes del clero están asusando esa violencia al ponerse abiertamente de parte de uno de los bandos en conflicto, pues para cualquier enfrentamiento se necesitan de 2 contendientes. Fíjense que a esto que comentas, que es bastante interesante, sobre todo sí he visto que en internet circula esa nota precisamente de líder de autodefensas que estuvo preso por narcotráfico. Pero, y hay otra más que también yo leí por ahí, que precisamente habla de que un líder, ya no voy a decir quién, pero que un líder de los autodefensas, pues comentó los abusos de los templarios, pero decidió tomar acción hasta que le afectó en sus plantíos o no sé qué de limón. Ajá, sí. O sea, fíjate. Sí. Ahí vemos el claro ejemplo de que, pues, o sea, pasó Calderón, ¿verdad? Pasó lo que han hecho, tanta vida, tanto que ha crecido el dichoso cártel que ellos ahora tanto persiguen, y no hacían nada. Ahora sí que el típico sistema de que hasta que ya me tocó a mí, exacto, ahora sí hago. ¿Y cómo vamos a saber si de veras le tocó o no? Claro. Esto es una pregunta. Y luego de ahí también, chicos, hay otra más. También estaba leyendo que según autoridades también han dicho de que también tenían que pagar extorsión a los templarios. Ay, dice uno, a ver, espérate, o sea, hasta que surgen las autodefensas, resulta ser que también, en pocas palabras, pues ha ido a parar presupuesto como pago de extorsiones. ¿Por qué eso no lo dijeron antes? ¿Por qué siendo autoridad no lo denunciaron a tiempo? Pues sí. ¿Por qué tiene que venir a salir? Tienen que venir a decir, ¿quién me dice a mí que de veras? ¿Quién me dice a mí que a lo mejor no ya de pasadita, ¿sabes qué? Pues total, no importa, al fin decimos que lo dimos de extorsión a las autodefensas. Oye, ¿por qué no alcanzó para esto? ¿Por qué dimos extorsión? Y esto ya se empieza a volver como quien dice el uso de un tema, como es el caso del narcotráfico y de los cárteles, pues para conveniencia de quien se le pegue la gana en el momento en que se les pegue la gana, y simple y sencillamente se hace de lado, pues lo que de veras está afectando a todos, lo que de veras está golpeando en serio a todo el país, prácticamente queda nulo ante la vista de todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, les digo, pues, a mí se me hace muy grave, como se puede plantear, se me hace muy grave que autoridades o miembros de un gobierno, ya sea municipal, estatal, federal o lo que quieran, de repente salga a hablar y decir que se le ha dado dinero por parte ahora sí que por parte del gobierno que ustedes quieran, se le ha tenido que dar pago de extorsiones sin que se haya hecho nada antes. O sea, aprovechar de una vez el tema para buscar justificar todo lo injustificable, ¿de eso se trata? O sea, son las preguntas que yo hago, porque vuelvo a repetir, no tenemos la verdad, sino simplemente creo que la mejor manera de precisamente romper el cerco informativo, por un lado, y de que los ciudadanos no caigan en la manipulación, pues radica precisamente en cuestionar, en investigar con base en esos cuestionamientos y no tragarse lo que se presente, nada más porque sí. Y por quien lo presente, porque como dice Marta, y es muy cierto, Marta tocó algo muy importante. ¿Cómo es posible que la izquierda se rasgara las vestiduras? Y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los ciudadanos, tuiteros, gente en el Facebook también,
¿Cómo es posible que se rasgaran las vestiduras en su momento? Y yo creo que tenían razón, o sea, sí era para hacerlo. Claro. El hecho de que, por ejemplo, este alcalde de allá de San Pedro, allá en Monterrey, pues saliera con este tipo de, digamos, actuar al margen de la ley para buscar, o por lo menos de barato buscar, disminuir el problema delincuencial. Se rasgan las vestiduras y cuando de repente salen estos grupos de autodefensa que prácticamente hacen lo mismo, y como vemos, no se trata de ciudadanos cualquiera, estamos hablando de, pues, por ejemplo, en el caso de Mireles, estamos hablando de un ciudadano que de barato pues tiene huertas, no se puede decir que sea un ciudadano cualquiera, como en principio quisieron hacernos ver, porque todo lo quisieron hacer ver como ciudadanos cualquiera que se están organizando para defenderse. No, y es que ahí tuvo también que ver, aprovecharon muy bien, es lo que hemos estado hablando aquí desde el principio. A ellos les convino la revoltura, la confusión, el caos mediático y la confusión pública en cuanto a lo que son. Eso es lo que confundió a la izquierda. Los lugares en los que se dio, donde hay policías y guardias comunitarias que tienen otro origen. Exacto, ¿no? Ajá. Y utilizaron deliberadamente incluirlos a todos de manera genérica en un mismo grupo de resistencia rural, cosa que no se dio allá. Allá eran otras las condiciones, como allá no hay este historial, ¿no? Entonces allá la izquierda sí se rasgó las vestiduras, allá la izquierda sí mostró preocupación y sí tuvo un ojo más clínico porque se daba en comunidades más urbanas y se daba en el norte, en donde la tradición del norte es una tradición derechista, es una tradición empresarial, es una tradición mucho más declarada en cuanto a la defensa de la propiedad privada y el statu quo de la derecha y del capitalismo como tal. Aquí, y como lo apunté también en la participación, para eso sirvió este caos mediático, esta confusión entre lo que es la insurgencia, las guardias y las autodefensas, sirvió para que la izquierda, o para que se le manejara el escenario a la izquierda, como que esto era un caso distinto, simplemente porque eran comunitarios y luego no lo eran, y luego se confundieron, y luego resulta que eran rurales, y ahora hay gente de izquierda que no quita el dedo del renglón, que no da su brazo a torcer, que a pesar de que está toda la evidencia, muchas personas de izquierda, ¿no? En Twitter, en redes sociales, yo me imagino que en otros foros, siguen sosteniéndose, ya simplemente por la inercia de no aceptar un error, siguen sosteniéndose en que las autodefensas son un movimiento legítimamente insurgente, cuando la confusión y este caos fue el que le convino al gobierno para que la misma izquierda se confundiera y fuera aceptando tácitamente durante no le duró mucho tiempo, pero bueno, y todavía muchos siguen igual, para que fuera aceptando tácitamente y como un agente de connotación subversiva las autodefensas como tal. Yo creo que esa fue parte de la diferencia y de la estrategia para que aquí la izquierda se la tragara enterita. Oye, pero fíjate que aquí lo interesante también, Ulises, Marta, y vale la pena señalarlo, lo mencioné en un noticiero, cuando yo hacía los cuestionamientos contra las autodefensas, bueno, me llovieron comentarios, pues hasta sí, correos electrónicos y todo eso, pero cuando ocurre el hecho de lo del acuerdo que firman ahora sí que con el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de allá de Fausto Vallejo, bueno, desde allí, y estamos hablando ya de una semana, prácticamente todo fue silencio de todos los que hasta se metían y me recontestaban y me volvían a decir y me decían hasta de cosas y de insultos. Bueno, así ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos todos volvieron, pues ahora sí que al silencio habitual, ya nadie volvió a decir nada. Esto lo comento porque me parece que es interesante también puntualizar que hay gente, que así como hay gente, como tú bien dices, que no quita el dedo del renglón, pero también hay otros tantos que sí como que se dan cuenta, como que sí se dieron cuenta y que de una manera, por lo menos en el silencio, pues por lo menos por esa vía, pues hacen notar que por lo menos algo pasó y algo les tembló en su cabeza a raíz de lo ocurrido, ¿no? Así pues, es. Sí, sí. Yo quiero, porque estaba leyendo el artículo que les mencioné, pero para redondear, porque sí es muy grave esto. Quiero leer algo porque que tiene que ver con otra vez con esta cuestión de la religión, la política y toda esta situación que está, y que es un polvorín, la legítima defensa, todo esto que puede ser muy grave. Dice:
En el colmo del ánimo belicista y retrógrado del clero, el cura Gregorio López ha proclamado que el nuevo grito contra los caballeros templarios es el viejo clamor de los cristeros: ¡Viva Cristo Rey! Y es una nota de La Jornada. El sacerdote, que se ha hecho famoso por oficiar con un chaleco antibalas y protegido por guardaespaldas, se regocija en la prolongación de la sangrienta guerra de Calderón contra el narco, en lugar de considerar que la despenalización de las drogas es una solución más pacífica e incluso más cristiana a ese problema. Tramposamente, el obispo Patiño ha querido deslindarse de la actitud del cura cristero, pero justificándola, pues según él, el sacerdote hace esos pronunciamiamientos como civil, como ciudadano. Qué chistoso, ¿verdad? Ah, sí, los hace como ciudadano. Sí, cómo no. Cuando Sí, agarra... sí. Sí, Ulises. No, pero aparte también, para acabarla de amolar, aquí se puede prestar incluso hasta otras connotaciones simbólicas, ¿no? O sea, ya otro tipo de ficción ahí, o de cuestión pseudo delirante, porque incluso ya hablando de los templarios históricamente, que pues, en realidad fueron una orden religiosa, fueron considerados como herejes y enemigos y adoradores del diablo por la Iglesia Católica. O sea, incluso esa orden fue quemada en la hoguera, su perseguida, liquidada, y sus líderes en ese tiempo, el gran maestre, quemados en la hoguera. Entonces, incluso, fíjense hasta qué tipo de cosa delirante se puede estar llevando ahorita con ese grupo en particular para desviar la atención de muchísimas otras cosas, ¿no? No, sí, y además también subrayar que este mismo padre Goyo que mencionas, Marta, si mal no recuerdo y lo leí, leí pues una nota en la que daban cuenta de que él comentó de que según autoridades federales lo habían salvado de un atentado, pero nunca dijo ni dónde, ni cuándo, ni a qué horas, ¿no? O sea, prácticamente una idea que mientras no se compruebe, pues da a pensar, por lo menos a los que no nos tragamos el cuento así nomás, pues nos da a pensar que fue algo para simplemente ensalzar precisamente al propio gobierno, cuando primero se ha estado planteando que las autodefensas surgen por el incumplimiento del gobierno, algo en lo que ya dejaron todos, incluido el padre Goyo, Mireles, Hipólito Mora y etcétera, ya todos dejaron de mencionar. ¿Saben a quién se me figuró eso, chicos? Se me figuró al "si no pueden renuncien", que decía este Cuando señor de Martí. Paco Stanley, ¿no? El idiota de Salinas Pliego. Ajá, que así decían, y a la mera hora de los balazos después, pues dejaron pasar el sexenio de Calderón, aunque no podían. Aunque no pudieron. Nunca les pidieron renunciar. Exacto. Nada más cuando mataron No fue también Martí, el que le secuestró. Sí, el primer antecedente fue en el asesinato de Paco Stanley, cuando Salinas Pliego sale a politizar a politizar el asunto en contra del gobierno federal, tratando de hacer como si el asesinato de Paco Stanley fuera un asesinato genérico debido a la inseguridad, cuando tenía amplias conexiones. Pero no fue, en el caso de Salinas Pliego no fue federal, fue directo contra Cuauhtémoc Cárdenas. Contra Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, me equivoqué, fue directo contra Cuauhtémoc Cárdenas y el gobierno de la ciudad, ¿no? Y contra la izquierda, todavía se podía denominar izquierda el gobierno de la ciudad. Y Salinas Pliego lo hizo así, y fue el que usó esa frase que recicla otra vez en la misma tradición reaccionaria a Martí, ¿no? Martí y esta Miranda de Wallace y todos ellos. Exacto, ¿no? Y ahora si no pueden, renuncien, pero si nunca le pidieron la renuncia a Calderón. Fíjate, y ahora ya forman parte de la sociedad civil, ahora con Peña Nieto. Y no en vano también Sicilia, que tampoco fue capaz de decirle eso a Calderón cuando Calderón le permitió sentárselo ahí enfrente, nada más a que le besara las botas, ¿no? Bueno, las botas eran de Fox, nada más a que le besara los zapatos, ¿no? Que y casualmente Sicilia, obviamente, pues también ya deschavetado como está ese hombre, también está apoyando las autodefensas, ¿no? Ahí es donde les digo que está, o sea, yo he planteado, chicos, y yo quiero dar mi conclusión porque vamos a hablar del otro tema. Ahorita vamos a las conclusiones de ustedes. No creo que haya réplicas. En general veo que hemos estado en la misma sintonía con respecto a este tema. Pero sí quiero yo concluir en esto porque lo he repetido varias veces y creo que vale la pena estarlo subrayando. El principal problema, esto de las autodefensas también nos demuestra que los mexicanos seguimos teniendo el mismo problema de aquellos años de la conquista española. Seguimos cambiando el oro por espejitos. Ese es el problema que tenemos los mexicanos. La izquierda de este país lo ha vuelto a demostrar. ¿Sí? Bueno, creo yo que el único, y esto como bien decía Marta, sin ningún tinte de nada, pero creo que por ejemplo escuchar, más bien leer, porque yo lo leí en una nota
Más bien el leer que mismo Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo esta declaración tan importante de plantear como un grave error obstaculizar la labor de las policías comunitarias en Guerrero. Yo creo que ese Andrés Manuel López Obrador es el que viene salvándose, ¿no? En un momento dado, de toda esta ola izquierdista que se tragó por completito, como decía el buen Ulises, que se tragaron por completito el atole con el dedo de todo este asunto de las autodefensas. Es lo que yo concluyo con respecto a esto. Vamos a una conclusión rápida, Ulises, vámonos. No, pues yo creo que ya todo está dicho de este tema. Bueno, Marta. Pues bueno, les ha salido muy exitoso, les ha resultado muy exitoso la creación de este enemigo interno con el narcotráfico, con los narcotraficantes, y después dentro de los narcotraficantes también el enemigo interno dentro del enemigo interno, los templarios o los zetas según, porque a nosotros los están tan tranquilos, el Chapo lavando su dinero con fondos de pensiones, todos muy tranquilos y muy contentos, dejándoles la plaza de Tamaulipas, ya creo que es la de él y no pasa nada. Entonces vemos que les ha salido muy bien como las muñequitas esas rusas que están una dentro de otra, la creación de estos enemigos internos, para que mientras, pues bueno, ya se nos olvide el saqueo que viene, todas las cuestiones de las reformas estructurales que lo único que van a hacer es ahondar en la miseria, en la explotación. Y me llama la atención que todavía hay analistas, siguen con lo mismo, analistas también supuestamente, no los mismos de siempre, sino supuestamente algunos hasta de izquierda, que muy bien lo que está haciendo Peña Nieto de dirigir, ahora sí, a diferencia de Calderón, dirigir un presupuesto para cuestiones sociales en Michoacán. También después eso hizo Calderón en Juárez, y ¿de qué sirve? Si de todo, por el otro lado, quién sabe dónde va ese dinero, porque no hay transparencia nunca, ya sabemos en general que quizá toquen algunas migajas, pero eso no va a resolver que por el otro lado está llevando a cabo todas estas reformas estructurales para regalarle todos nuestros recursos a extranjeros, principalmente a compañías transnacionales, a las petroleras extranjeras, y también unas cuantas migajas, o no, bastante pedazos grandes de pastel también a las élites nacionales, y que siga con este sistema económico que pues bueno, se seguirá generando pobreza, esa violencia, esa pobreza y esa miseria que también es violencia, y aparte combinada con todo este cóctel tan terrible que vemos de una guerra civil entre mexicanos, la religión ya metida, los militares, ya toda esta situación que vemos que es un verdadero caos. Bueno, nada más de volada quiero comentar rápido, y ya había dado mi conclusión, pero nada más quiero, para que no quede esto bailando, esto fue publicado en La Jornada Michoacán, voy a leer el título. Conocían datos personales e ingresos de los funcionarios. La orden era entregar dinero de las arcas, narra edil de Chinicuila. Implacable la extorsión de los caballeros templarios alcaldes. Fíjense, esto es interesante. A justo virgen de lo que querían, se lo dejaron claro a los caballeros templarios de Chinicuila, luego de que la asamblea donde se presentó como precandidato al PRD a la presidencia municipal en junio de 2011, me jalaron aparte y me dijeron que ni le buscara, que yo no iba a ser el presidente municipal porque el PRI iba ganando en todo el estado. O sea, fíjese todo lo que se venía dando en términos del actuar de los templarios. Fíjense lo que aquí decía también en esa nota. Cada alcalde debía aportar 10% de las participaciones federales que recibía. 60,000 pesos en salarios para personas que no iban a trabajar, y contratar obras a empresas autorizadas por los narcos. Ahí nada más lo dejo para que se dé una idea. Digo, ¿por qué esto y este tipo de dichos, esto que se denuncia ahora, viene a salir hasta ahorita? ¿Por qué en su momento no se actuó? ¿Por qué ahora tiene que realizar cateos, por ejemplo, las fuerzas federales, pero ahora sí que con una legitimidad de las autodefensas? O sea, esto está de pies para arriba, de pies para abajo, está completamente mal, se le quiera ver por donde se le quiera ver. Ah, nomás dejo esto para que no vayan a decir, ¿de dónde hablaron de eso? Bueno, pues lo hemos hablado, esto salió publicado en La Jornada Michoacán el día 5 de febrero. Bueno, yo siempre he comentado varias veces en mis noticieros, y también aquí en Yo Libremente Opino, que una de las ideas por las que la gente debe de comenzar para no dejarse manipular
radica en que por encima de lo que se diga en medios televisivos, por encima de lo que se diga en los spots que salen vía televisión, la gente primero consulte su bolsillo. Primero tenga siempre en la mente cuál es su situación. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Le alcanza ahora mejor que antes? ¿No le alcanza? ¿Le alcanza menos? Todo ese tipo de preguntas son las que debe tener siempre la gente bien en la mente antes de creerse, lo que simple y sencillamente pues es dicho por los medios televisivos sobre todo y los spots que presentan. ¿Y esto por qué lo comento? Porque uno de los spots que estuvieron duro y dale y que también criticamos aquí en Noticias con el Bot y también le comenté en su momento en Yo Libremente Opino, pues era donde supuestamente un spot del gobierno que supuestamente con la reforma hacendaria solamente iban a pagar más los que ganan 60,000 pesos para arriba. Incluso le dice un empleado al otro, ¿tú ganas 60,000 pesos? O sea, subrayando que la gente no tenía que preocuparse, que solamente con la reforma que estaban haciendo hacendaria, pues iban a pagar más los que ganaran 60,000 pesos. Sin embargo, resulta ser que la entrada en vigor de nuevos impuestos y de nuevas tarifas aquí y allá, pues ha demostrado que en los hechos, pues están pagando más todos los mexicanos, todos, sin excepción. La inflación se disparó. Una de las cosas que siempre se ha venido planteando, y que es cierto, es que si hay un impuesto, hay varios, ¿no? Porque yo siempre he sido de la idea de que las personas, inclusive hasta al adquirir sus bienes, servicios que no tengan que ver con alimentos y medicinas, pues todos pagamos impuestos, aunque las personas no hagan declaración, ¿sí? Pero bueno, yo creo que uno de los impuestos que más golpea y que de una u otra manera pagan todos los mexicanos, pues es el de la inflación, que se disparó, fíjense, se disparó a 4.48 a tasa anual en enero, según el INEGI. Todo esto tiene que ver con el encarecimiento que se vino dando a raíz de la entrada en vigor de los nuevos impuestos de la dichosa reforma hacendaria que se aprobó. Y que hemos de subrayar aquí, que la aprobó el PRI con el PRD. Digo yo porque no faltará el que todavía se crea el cuento ahorita, que andan muy pegaditos allí con Temo Cárdenas, que dizque defendiendo y que dizque quieren la consulta, que para echar abajo la reforma energética. No. Obviamente la mejor manera de que no se hubiera aprobado la reforma energética es que no se hubiera aprobado la reforma fiscal, ¿sí? Eso lo dejo ahí por si quieren comentar algo al respecto nuestros analistas. Pero desde mi punto de vista sí es, porque todas las reformas tenían algo en particular. Tenía que aprobarse una para que se siguiera sobre la otra. O sea, ¿en qué término? En el término de importancia. Imagínense si primero se hubiera aprobado la energética sin que estuviera claro de dónde más podría obtener, por ejemplo, el gobierno recursos una vez que ya se comparta la renta petrolera con privados. Es obvio que si entendemos bien ese concepto, nos quedará muy claro que era indispensable la aprobación de la reforma hacendaria para que se aprobara la reforma energética. De todos modos, ahí lo dejo por si quieren comentar nuestros analistas. Lo importante de esto es que quien le ayudó al PRI para que se aprobara la reforma hacendaria fue el PRD. Reforma que pegó a grado tal de que los números inflacionarios subieron, que como sabemos son números acomodados de tal manera. ¿Por qué razón? Porque pues que para medir la inflación usamos productos de lujo y usamos productos básicos y hacemos un revolvedero ahí para que quede el numerito bajito, cuando en realidad el alza a los productos básicos ha sido tan fuerte que simple y sencillamente están padeciendo, pero las de Caín, los ciudadanos y sobre todo las amas de casa. ¿Sí? Entonces, eso vale la pena señalarlo, porque ahí se desnuda, en estos reportes de inflación, se desnuda el atole con el dedo de que con la reforma hacendaria solamente iban a pagar más los que ganaban 60,000 pesos. Ahora, fíjense, voy a leer un pequeño parrafito rápido de una nota que daba cuenta de esto de la inflación.
Dice que tuvieron los que tuvieron los mayores aumentos fueron los energéticos, con un alza de 10.13 anualmente y de 2.04 en el mes. La gasolina de bajo octanaje subió 1.78% el mes pasado. La electricidad 1.73% y el metro 15.45%. ¿Esto por qué vale la pena este parrafito que les leí? Porque también otra de las ideas que mediáticamente se le ha querido inculcar a los mexicanos es que el subsidio que se aplica a la gasolina y a la electricidad, que precisamente se aplican para mantener a un costo pues ya relativamente bajo, porque ya no se puede decir eso, pero el subsidio se aplica precisamente para mantener pues a un costo menor ¿cómo se llama? La electricidad y la gasolina. Pero se han encargado de decir que el subsidio a la gasolina solamente beneficia a los más ricos. Perdón, también aquí influyó en la inflación que subiera la gasolina. Quiere decir que el alza en la gasolina nos afecta a todos. Por tanto, el subsidio a la gasolina, el que se mantenga ese subsidio, beneficia a los mexicanos porque no suben las demás cosas. ¿Sí? El que se quite el subsidio a la gasolina, que es lo que se está haciendo con los dichosos gasolinazos, paulatinamente buscar que la gasolina tome su precio real. Claro, precio real porque es lo que conviene para el sistema neoliberal que vivimos. Porque no se busca que los salarios sean reales, no, es que el pueblo se joda. ¿Sí? Por eso es para lo que trabaja el PRI y el PAN. Pero bueno, ya eso ya lo he comentado. Aquí lo importante es señalar de que, por tanto, el subsidio beneficia a todos, no nomás a los más ricos. Tan es así que cuando la gasolina sube, que obviamente cuando no haya subsidio es que simplemente va a ser más cara, pues como vemos sube la gasolina y ahí impacta en la inflación, por tanto afecta a todos que suba la gasolina. Quiere decir que si se quita el subsidio afecta a todos. Quiere decir que el subsidio beneficia a todos, ¿sí? Por tanto, es falso eso de que el subsidio a la gasolina solamente beneficia a los más ricos, que es lo que se han encargado de decir para dar a tole con el dedo. Lo mismo pasa con la electricidad, ¿eh? Lo mismo sucede con la electricidad, que ya había salido por ahí la nota y la comenté en un noticiero, de cómo se está hablando con respecto al tema de que no iba a subir la electricidad con lo de la reforma energética. No me acuerdo quién fue el que comentó en un foro, ya no me acuerdo, pero es alguien del gobierno, comentó precisamente que si mal no recuerdo, que lo que se buscaba hacer era focalizar el subsidio para que beneficie únicamente a los más necesitados. Perdón, si la focalización implica que usted que me ve y me escucha le van a quitar el subsidio, quiere decir que le van a subir la luz, punto. Así que no vengan con el cuento de que los subsidios solamente benefician a los más ricos. Eso es lo que también este asunto de la inflación nos ayuda a ver y entender del atole con el dedo que hemos sido víctimas, tan solo por una razón principal, que millones de mexicanos, antes que consultar a su bolsillo, le creen ciegamente al merolico televisivo. Marta. Pues sí, Bote. Como bien señalas, pues yo creo que además de consultar a su bolsillo antes de creerle a los que salen a las noticias de los medios de comunicación oficiales, ya definitivamente, no solo eso, sino que también empezar a conectar los puntos. Mientras aquí la canasta básica, cualquier ida al súper ya implica un gasto de un mes a otro cada vez mayor y todo lo que se puede comprar ya cada vez es menos, mientras y que eso va mermando la vida de las personas, va mermando la calidad de vida de las personas, pues eso no se toca en los noticieros y se sigue con esto de los templarios y todos estos montajes de la entrada a Patzingán y es muy conveniente, como señalé en el tema anterior, esta construcción del enemigo interno para tapar todo lo demás y para mantenernos tranquilos, callados. Algunos analistas señalan que en 3 meses ya los efectos de los impuestos, de esta reforma fiscal
ya no va a pasar nada en 3 meses y todo va a estar en la normalidad. Yo no creo que bajen los precios no cuando ya llegan a un punto bajan. Yo no he visto en México que suceda eso, realmente al menos se quedarán igual, pero ya hay que llevar a cabo esta alza tan enorme. Entonces conectar toda esta situación, como este saqueo, esta explotación, por otro lado el despilfarro en campañas para convencer de las bondades de estas reformas a la gente que está sufriendo sus perjuicios, todo está conectado y pues yo creo que eso es que la gente tiene que, hasta que gran parte de la población se dé cuenta de esto y realmente, como señalaste tú, se autodefienda, se defienda. Bueno, al final, al defenderse, pues todos nos autodefendemos en algún momento de la vida, nos defendamos en verdad y nos demos cuenta que la defensa colectiva ante las verdaderas causas, ante las reales causas que nunca se tocan en verdad, ni en la televisión, ni en muchos casos en la prensa, o si las tocan algunos, la gente no lo lee, no lo ve, que mientras no nos demos cuenta de esto, pues no creo que realmente haya una transformación profunda, simplemente habrá caos, violencia y seguiremos esperando a que cualquier brote de alguien que se diga valiente y mate a otro porque lo atacó como si no fuera el normal instinto de supervivencia de cualquiera de nosotros, y que crean que eso ya es la revolución, pues bueno, creo que no va a haber no hay un panorama optimista para nuestro país. Pues sí, en efecto también es un tema muy importante porque es necesario en estos medios alternativos ir reconstruyendo, ir denunciando, ir haciendo hincapié en cada una de las mentiras, de los engaños y de las manipulaciones de la propaganda del gobierno federal, que ha sido prácticamente inmisericordia. Los noticiarios de Televisión Azteca, por ejemplo, en cada uno de los noticiarios de los tres, de los tres horarios, ¿no?, meten a uno o dos expertos metiéndolo. Ya nos acordamos del caso de Enrique Peña Nieto y de lo que hace Televisa, de cómo Televisa cobra por propaganda política de una manera encubierta. Y en este caso el gobierno federal se ve que está dando una buenísima lana también a Televisión Azteca y Televisa, sobre todo porque en Televisión Azteca, en cada uno de los noticiarios sale un experto hablando como si fuera una noticia, como si fuera una nota periodística, como si fuera una nota informativa en donde se entrevista de manera rápida a un experto, ¿no? Y sacan a este experto hablando y tratando de convencer a la gente de que la reforma energética va a ser lo mejor, ¿no? Y es sin misericordia, es diario, 3 veces al día la gente que oiga este noticiario va a tener la reiteración y la repetición, ¿no?, de que la reforma energética es lo mejor que le pudo haber pasado a este país. Por eso es necesario que aquí, en este caso, pues con respecto a la reforma fiscal y las consecuencias negativas que ha tenido, es necesario que aquí, como tú dices, no dejemos de señalar cuáles han sido cada uno de los incentivos, cada una de las falacias y cada uno de los incumplimientos de lo que la propaganda política a través de los grandes medios ha desarrollado de manera, repito, inmisericordia, sin tregua, con la opinión pública, acorralando a la opinión pública el gobierno federal. La inflación es un fenómeno económico que es muy debatido, incluso hasta los mismos economistas, es una cuestión muy especializada, aquí ninguno de nosotros es economista, y bueno, sabemos que todo lo que digamos aquí pues puede ser también, como estamos en un foro de opinión pública, debatido y corregido por el resto de las personas que nos están escuchando, incluso especialistas, ¿no?, que tengan alguna idea distinta o alguna corrección en cuanto a los temas que aquí tratamos, sobre todo hablando de que la economía pues es una cuestión, repito, más especializada, pero hay cosas que son didácticas y generales, ¿no? Y bueno, la inflación se debe a muchísimas causas, según los mismos consensos y escuelas económicas no se ponen de acuerdo, ¿no? Por ahí dicen que es la emisión excesiva de dinero que no es equiparable o que no corresponde al respaldo que ese dinero tiene real, ¿no? Y todo esto para satisfacer las leyes de la oferta y la demanda, para que la oferta, el aumento de la oferta sea o tenga un equilibrio, tenga una complementariedad
¿no? Con la cantidad de dinero que necesita la gente para que esta mercancía salga, lo cual genera círculos viciosos, en fin. Pero bueno, desde hace mucho se ha señalado que la inflación no necesariamente responde a esta sobreemisión de dinero que provoca trastornos, perturbaciones. No se habla de una inflación controlada, pequeña, ¿no? Que puede de alguna manera ser un colchoncito para las grandes crisis económicas. Y se habla de inflaciones como la de ahorita, que es una inflación elevada, que es la que tiene más efectos negativos. La inflación en términos generales ya para los economistas, lejos de sus orígenes, más bien se le llama la inflación no tanto al origen, que es bastante debatible, sino a lo que todos coinciden, que son los efectos, que es la elevación de los precios y la disminución del poder adquisitivo. Y aquí, digamos, si tomamos en cuenta esa definición de inflación, no se trata de problemas tan complejos como rentas, como estábamos apuntando, como salarios, como oferta y demanda, como emisión monetaria, de los fenómenos complejos monetarios, sino simple y sencillamente se trata de una política fiscal que ha aumentado los precios, y a eso nos estamos refiriendo aquí con inflación. La política neoliberal, lo hemos dicho muchas veces aquí en Yo Libremente Opino, y es necesario que lo sigamos diciendo. Neoliberalismo contra populismo. Se supone que ellos llaman populistas a todas estas cosas que ellos identifican siempre como políticas, que son políticas económicas distributivas en las cuales todos los recursos, los ingresos, la infraestructura, pero sobre todo el dinero, todos los recursos que de alguna manera son distribuidos por el Estado, van de alguna manera tratando de resarcir de manera coyuntural, ¿no? De distribuir ese ingreso a todas las necesidades presentes que hay en una sociedad. Estas son medidas populistas, argumenta el neoliberalismo, puesto que se tiene que pensar a largo plazo. A largo plazo lo que se tiene es que sacrificar generaciones económicamente, golpear con medicinas amargas a las presentes generaciones para que en un futuro se pueda tener un desarrollo sustentable, porque la distribución justa del ingreso de manera coyuntural lleva a las crisis económicas, cosa que no ha sido del todo, del todo demostrado. Se trata de decir que sí, que el estado de bienestar, por ejemplo, es el que llevó a la crisis económica sin tomar en cuenta especulación financiera. En fin, ahí hay toda una discusión. Pero dicen que es una medida populista el que se distribuya justamente el ingreso, sino que siempre hay una posposición. El neoliberal dice siempre, si tú sigues atendiendo a los pobres ahorita, luego no vas a poder atender a nadie. Mejor golpéalos ahorita, empobrécelos más ahorita, para que puedan los ricos generar suficiente riqueza para que los hijos de estas personas son los que se beneficien de lo que está ahorita. Y eso es algo que ya lleva más o menos 500 años. Es decir, y desde el neoliberalismo, pues más o menos ya lleva como unos 100 años, ¿no? O 50 años de estar en esta lógica, y precisamente es lo que maneja la propaganda federal, y precisamente es lo que manejan pues los economistas neoliberales que han asesorado todo lo que se está haciendo aquí en México, políticas no populistas, entre comillas, ¿no? Que de alguna forma tengan su estabilidad y que permitan a las futuras generaciones gozar de este enriquecimiento, porque mientras más enriquezcan los ricos y millonarios, más va a haber crecimiento económico, ¿no? Señalaba otro, un economista por ahí de Twitter y también que anda en medios alternativos, que se llama César Iglesias, que el crecimiento económico simplemente es el cómo se enriquecen los demás, y que esa es la medida, cómo se enriquecen los centros de poder y cómo se enriquecen las élites, y que esa es la medida que se toma de crecimiento económico, ¿no? Esa es la medida que se toma para definir si un país está bien o está mal, cuando solamente se está tomando el beneficio de unos cuantos, ¿no? Entonces, lo que hay que señalar aquí es que nos pueden argumentar ahorita que ahorita estamos en una inflación porque todavía estos beneficios, ¿no? Todavía falta la sangría, falta el castigo de los impuestos. Me comentaba Marta el otro día que incluso, y también este economista César Iglesias también, comentaba en algún momento, dicen que no le van a aumentar a los alimentos el IVA, ¿no? Pero vaya, los alimentos, y tú también lo comentabas, Bote, los alimentos son las comidas chatarras también, y muchas veces son el único alimento que tiene la gente de menos recursos. Y aparte, comentaba este economista, esto va encaminado a ponerle un impuesto al azúcar como tal, no tanto a los refrescos.
Por otro lado, me comentaba Marta también que haya por ahí información de que se dijo que a la comida chatarra, pero que los baremos que están utilizando los criterios son la cantidad de calorías que tienen muchas especias e incluso muchos embutidos. Entonces, que con esos criterios son un espectro muy amplio de alimentos los que tuvieron aumentos hasta del 8%, lo cual provoca una carestía y lo cual provoca también una disminución del poder adquisitivo y por lo tanto la inflación. Lo que te pueden argumentar es el típico argumento neoliberal con el cual nos han mantenido aquí unos 50 años esperando y esperando. Espérate, mientras no se apliquen estas cosas como se deben de aplicar, mientras las izquierdas y los sindicatos sigan dando lata, los sindicatos que de veras no nos convienen, no los que son nuestros lacayos, mientras la gente siga protestando, mientras la gente siga irracionalmente tratando de que se le den cosas que no pueden tener, ¿no? Esto no se va a llevar a cabo, y mientras no se va a llevar a cabo, no van a poder verse los beneficios, no van a poderse ver los beneficios del enriquecimiento de las grandes corporaciones. Y es lo que te podrían decir ahorita los que no podrían decir ahorita. Sí hay inflación, pero esto no significa una promesa incumplida. Lo que sí es que no vemos un escenario futuro económico, ¿sí? Y no hemos comprobado que ninguno de los escenarios privatizadores que ya se han aplicado antes y de estas políticas y modelos privatizadores hayan reducido la pobreza, sino al contrario, la han aumentado. Eso es lo que podríamos responderles. Al contrario, lo que está pasando, la inflación que está pasando ya estaba programada. La inflación que está provocando el alza, más bien, la inflación, el alza de precios y la disminución del poder adquisitivo que se está dando es solamente el comienzo, no es el trago amargo, es el comienzo de las medidas de las 4 reformas estructurales, sobre todo la energética y su comparsa, que es la reforma fiscal, porque poco a poco también están ahí. Hoy leía una en noticia de la jornada de que, por ejemplo, las mineras aquí, sobre todo las transnacionales también, pagan 6 pesos semestrales por concesión de 1 hectárea completa, y solamente hasta dentro de 10 años van a pagar 129 pesotes mensuales por hectárea. ¿Cómo no van a querer venir aquí los mineros si somos uno de los primeros productores o uno de los primeros asentamientos que hay con oro, de los mayores yacimientos que hay de oro y de plata siguen estando en México, y ahora con las nuevas tecnologías yo creo que las hay de detección? Esto es una especulación. Yo me imagino que si hay nuevas tecnologías de detección que antes no existan, están localizando cosas en México que antes ni sabían que existían, y por eso de alguna forma lo que quieren es precisamente abrir el camino. ¿Qué le va a importar? ¿Qué le va a dar miedo un 7% que le subieron en la reforma fiscal supuestamente para que pagaran un 7% más, cuando es lo que pagan? ¿Qué miedo? Y con todas las triquiñuelas y evasivas fiscales que sí les permiten los grandes despachos de abogados y de asesores a estas corporaciones, ¿qué miedo les va a dar el supuesto impuesto que les pusieron del 7% por derechos cuando pagan tan poquito? Entonces, desde este punto de vista, lo que sucede es el comienzo, es decir, el argumento: no tenemos evidencia histórica alguna de que esto funcione. Tampoco tenemos evidencia histórica alguna de que cuando empiezan las cosas de esta forma es porque a la larga se van a componer. No, pues esto es el desmentimiento total, como tú dices, de toda la propaganda política, porque sí se aumentaron impuestos, porque el espectro, obviamente, pues ante el desconocimiento y la especialización, vote Marta, de público, nosotros no podemos saber y nos agarran desprevenidos. Nos dicen a través de los medios, pero como son cosas especializadas, resulta que nos subieron el impuesto en muchísimos alimentos, y esto está provocando una inflación que no tiene para cuándo acabar. Oye, ahí sí difiere un poquito de ti, Ulises. Dices tú, ¿cómo íbamos a saber? No, sí. Yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, que vienen trabajando por un México mejor en el gobierno. No, pero entonces, mira, yo me refiero a que
vaya, la expectativa, como decir abstracta, la tenemos, vaya. Por A eso, quien yo por eso. libremente opino, no dimos ningún voto de confianza. No, claro. Lo que pasa, y eso estoy de acuerdo contigo, es decir, nosotros sabíamos que esto no tenía buenas intenciones, pero son esos detalles finos los que ellos utilizan para, aunque tú tengas esta expectativa y esta conciencia social, de todos modos tienen un umbral para joderte más de lo que tú pensabas todavía. Como dice Marta, ¿no? Decían cuando el TLC, muchos críticos de un artículo que leyó, muchos críticos de TLC, ahora de hace 20 años, ahora dicen, nos rebasaron. O sea, realmente nos quedamos cortitos y los escenarios que planteábamos eran realmente decadentes, peligrosísimos, y nos quedamos cortos. A ese me refiero cuando te digo, ¿no? Que, claro. No, pues sí, bueno. pero yo por eso, el planteamiento que yo hacía, o sea, porque diste, con tu comentario, pues diste lugar a que aquello de que yo siempre he considerado que si a mí me dijeran que con quién compararía yo al gobierno que tenemos en México, al sistema político y de gobierno neoliberal que tenemos, pues de entrada pues, con los peores albañiles del mundo, ¿sí? Porque siquiera a un albañil que te dice que va a quedar bien bonito, no queda bonito, pues no le pagas. Pero aquí hasta, pues como es ley, ahora sí que el pago de los impuestos aquí, pues aunque no cumplan, tomamos el dinero bien, ganas tu reino, ¿no? Aunque no cumplan. Pero al final de cuentas pues, son los peores albañiles del mundo, porque fíjate, desde que yo tengo uso de razón, están construyendo un México mejor. Fíjate, ya voy, ahora sí que ya no, basta con ver ya la edad que tengo, ya estamos hablando de por ahí de más de 40 años, que se escucha, bueno, no la escuchaba yo, sino por ahí así de chamaco llegué yo a escuchar, y digo yo, en la torre, pues estos llevan construyendo un México mejor desde no sé cuándo, y no hay para cuándo terminen. ¿Te acuerdas cuando dijo Zedillo en el 90 y cuando iba a terminar su sexenio, no me acuerdo 94, sí. Que dijo, desde ese tiempo ya traía la lógica neoliberal, este discursito. No nos pidió que nos hace, ¿qué será? ¿Qué se te antoja? 2014, hace 16 años, no nos pidió en ese tiempo que nos apretáramos el cinturón. Porque ahorita, según esto, ya íbamos a estar nadando, ya íbamos a parte del G9, ya sería con México. O sea, digamos, este tipo de cosas sí son ya desesperantes en el nivel en que la opinión pública o gran parte de la opinión pública pues parece definitivamente indiferente a este tipo de cosas. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que fíjate, el tiempo viene a demostrar los engaños que se le han hecho al pueblo mexicano, y sin embargo millones de tarugos siguen votando por ellos, nada más porque la tele los adulan, nada más porque la tele se ven bien, nada más porque los expertos, como bien mencionabas tú, los expertos que tienen en las televisoras dicen que es correcto lo que ellos hacen. O sea, sigue la gente sin consultar a su bolsillo, primero lo que dice la televisión antes de lo que dice su bolsillo. Yo creo que debemos de empezar por inculcar esa idea, porque además, lo peor de todo, es que pues los mismos mexicanos, si se organizaran, por ejemplo, para lo que yo he planteado de disminuir el consumo de gasolina, los mismos mexicanos con los boicots, de manera organizada y llevándolos a la realidad, el pueblo mexicano puede controlar el mercado, Ulises o Marta. Y eso controlar el mercado conlleva a controlar todo, en un país. Y no hay necesidad de desobediencia civil, no hay necesidad de quebrantar ninguna ley, no hay necesidad de nada. Simplemente, como lo están haciendo en Argentina, promover que como ciudadanos simple y sencillamente dejemos de consumir a quienes precisamente nos agravian, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno puede darle a los consorcios de las tiendas de autoservicio, todo les pueden dar a ellos, claro, todo mientras nos pliegan a nosotros abajo, ¿sí? Pero si los mexicanos de manera organizada no les dejan de comprar a esos consorcios, se van a tener que largar, porque no va a haber negocio aquí. Y fíjate el control, el poder ciudadano que de manera organizada puede tener el pueblo mexicano, pero no lo quieren hacer. Prefieren hacerle caso a los merolicos de Televisa, de TV Azteca, antes que a los analistas, a los buenos
ciudadanos, analistas que nos acompañan semana tras semana en Yo Libremente Opino. Conclusión y despedida, ya nos vamos con Marta. Bueno, creo que ya vimos dos temas que pueden conectarse muy bien, más todos los otros que hemos tocado aquí en Libremente Opino, en Yo Libremente Opino, y pues bueno, ya es cuestión de que alguna vez las personas sí lo conecten y que no solo se concienticen, sino que se organicen y que un esfuerzo colectivo permita movernos, como una caricatura muy buena que circula en Twitter, no sé el autor, de hecho creo que fue de una cuenta española, pero donde está un magnate así a gusto, acostado en un sillón, y el sillón está hecho de seres chiquitos, de muchos seres chiquitos, que somos nosotros, que son muchos nosotros, y él encima de nosotros feliz, ¿no? Y así como si así se llama la caricatura, y si nos movemos, que nos quitáramos este hombre, pues ya no tendría dónde estar descansando a costa de los otros, descansando, disfrutando a costa de todos los demás. Esperemos que algún día nos movamos y nos movamos todos los que podemos hacer un cambio. Buenas noches a ti, Bote, a Ulises y a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima. Ulises. Pues, buenas noches a todos y nos vemos hasta la próxima. Y bueno, pues yo me despido nada más de volada, haciéndoles ver a todos que por encima de modelo económico, por encima de gobiernos, por encima de lo que quieran, hay algo que siempre se impone en todas las economías del mundo. ¿Sí? La ley de oferta y demanda. El día en que los ciudadanos de manera organizada sepan llevar a cabo lo necesario para que se imponga la ley de oferta y demanda, otro gallo nos cantará respecto al nivel de vida y al alcance que tenga el poder adquisitivo de los mexicanos. Está en nuestras manos, y sobre todo en dejar de creer los choros, tanto del gobierno como de autodefensas y de lo que venga. Dejemos de cambiar oro por espejitos y empecemos a crear una nueva sociedad inteligente. Gracias a todos por haberme acompañado aquí, por habernos acompañado. Agradezco muchísimo la participación siempre muy importante de Marta y del buen Ulises, que estuvieron aquí con nosotros esta noche. Y usted que me escucha, nos vemos dentro de 8 días en el próximo Yo Libremente Opino. Video comentarios de la semana, como de costumbre, de martes a jueves, aquí a través de www.tiraderodelbote.com. No se lo pierdan y compártanlo. No dejen de compartir también este programa, que es muy importante. Ahí viene la opción para que descarguen el audio MP3 y así sea más fácil que puedan compartirlo con sus amigos, parientes, compañeros de trabajo, familiares, etc. Gracias a todos por su atención, preferencia, y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com